Bueno, sí, en el día de hoy continuamos con esta serie de temas. Bueno, probando. ¿No me escuchan? It's on. Very good. Continuamos con esta serie de temas titulada... Algunos escucharon, pero otros no. Escuchamos el tema, la serie de temas. All right. So ya vimos Génesis, ya vimos Éxodo y hoy vamos a ver... Bueno, no va a ser Levítico, va a ser... Nada, se crea. Va a ser Levítico. Hoy vamos a hablar del tercer libro que es Levítico. Cuando le pregunten del libro de Levítico, si hay algo que usted tiene que tener bien seguro y casi como memorizarse, es el enfoque de este libro, el cual se enfoca en la santidad, en lo santo. Ahora, algunos, no todos, ¿verdad? Cuando escuchan la palabra santo, no es el enmascarado de plata, ¿verdad? Ese que... Pero cuando escuchan la palabra santo, siempre como que se les viene a la mente un líder religioso, ¿no? A veces cuando escuchan la palabra santo, piensan en personajes de la Biblia, ¿verdad? Dicen, San Pablo, San Juan, los evangelios, ¿no? Así como que estos son los buenos. Cuando pensamos en santo, a veces pensamos en imágenes o lugares como esto. Pero cuando Levítico se está refiriendo a santo, santidad, se refiere a estar apartado, separado. Si podemos definir santo o santidad, podría ser separado o apartado. ¿Puede decir conmigo separado? Apartado. Eso es santo o santidad. Por el otro lado, profano es lo contrario a santo. Profano es lo contrario a santo. Así que le voy a mostrar unas imágenes para ver si me expliqué, ¿verdad? Y usted me va a decir si lo que aparece en la pantalla representa algo santo o algo profano. Es más, si es profano, usted le hace profano, así como fuera. Va a haber una imagen y según la imagen usted va a decir santo o profano, ¿verdad? Pero le va a hacer así. Imagen número 1, adulterio. Algunos como que no están seguros, ¿verdad? Así. Y mejor le hacen así como que se arregla ahí el copete y dice, ¿qué tal si me equivoco y me veo mal aquí, no? All right, siguiente, ayudando al necesitado. All right. ¿Y por qué no lo hace, oiga? Nada, se cree. Fortune telling, que le lean las cartas. Eso. No está viendo si la bolsa le cabe en su bolso. No lo quiere pagar. Robar. Profano. No le está calando el sol, así como que no, está alabando a Dios, ahí tiene la Biblia, ¿verdad? Si lo puede ver. Entonces, ¿este qué es? Santo. Ya me estaba poniendo pendiente aquí porque no escuché mucho respuesta. Por último, el día de reposo. Santo que dice, pastor, no sé por qué, pero los domingos en la mañana tengo un llamado a ser santo. Así como, no, ese día siento como que soy la persona más santa de todo el mundo. Decíamos que en Levítico encontramos este enfoque que somos llamados a vivir en santidad, que somos llamados a ser santos. Hay dos secciones en el libro de Levítico, es bien sencillo, ¿ok? Porque se trata de lo mismo, de vivir en santidad. Hay dos secciones, capítulo del 1 al 17. Usted va a encontrar que la expectativa de Dios para el pueblo es que vivan en santidad con Dios. Esa es una expectativa, que uno pueda vivir en santidad con Dios, en los capítulos del 1 al 17. Después, en los capítulos 18 como al 26, usted va a encontrar una expectativa también de santidad, pero es vivir en santidad con el prójimo. Una santidad es que yo viva con Dios y la otra es que yo viva una santidad con mi prójimo. Así que recordamos que el pueblo de Israel estaba captivo en Egipto y le lloran y le oran a Dios y dicen, necesitamos ser libres. Dios dice, ok, te voy a librar de ese cautiverio más de 400 años, imagínense. Y Dios no fue así como que, ok, te voy a librar y órale, a ver, búscala donde puedas, escóndete, ¿no? Que ahí que te vaya bien. Pero el plan de Dios es liberar al pueblo de Egipto y además le tenía una tierra prometida. O sea, estaba padre la liberación, porque me va a liberar de la cautividad, pero me va a llevar a un lugar súper padre. Eso es lo que pasa donde toma lugar Levítico, que es que en lo que sale el pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad,
Y en lo que llegan a la tierra prometida, Dios dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar en este tiempo contigo en tu santidad. Y entonces, estas instrucciones que usted escucha del capítulo 1 al 17 es, mientras estás llegando a la tierra prometida, tú vas a trabajar en la santidad que vives hacia mí. Y en los capítulos 18 al 26 tienen que vivir la santidad, pero también con su prójimo. Así que acompáñame al capítulo 11, versículos 44 y 45, para ver qué dice sobre esto. Levítico, ya le estoy poniendo S, no hay S. Levítico capítulo 11, capítulos 44 y 45. Le recuerdo que en su boletín hay un espacio para que conteste las preguntas, para que llene allí unas líneas en blanco. Así que le invito a que tome acción ahí. Capítulo 11, Levítico, versículos 44 y 45. ¿Ya lo tiene? All right, lo sigue con su vista. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Eso es la expectativa para el pueblo de Israel, es que vivieran en santidad. Y el pueblo de Israel podía verle santidad en diferentes prácticas, si lo podemos decir así. Unos eran ceremonias, ofrendas, sacrificios, fiestas. En los capítulos del 1 al 7 encontramos lo que son las ofrendas y sacrificios. Estas son ordenanzas de Dios. Estas ofrendas y sacrificios había de muchos tipos. Digamos que yo pequé, yo cometí pecado. Y entonces, si yo quería trabajar en mi santidad, vivir bien con Dios, acercarme a Dios y vivir en santidad, yo podría ofrecer a Dios un sacrificio para perdón de pecados, porque había cometido un pecado intencional, es decir, yo sabía que era pecado y lo hice, entonces yo ofrecía a Dios un sacrificio. Pero también estaba otro tipo de sacrificio relacionado al pecado, y era pedir perdón por un pecado que tal vez pude haber cometido, pero no recuerdo, no conozco, como dicen, por si las moscas, ¿verdad? Por aquello de que tal vez pude haber cometido un pecado, Dios, te ofrezco este sacrificio. Había sacrificios que se ofrecían a Dios por agradecimiento. Había otros sacrificios de otro tipo y así y así. Usted encuentra en los capítulos del 1 al 7 todas las indicaciones. Que si se tenía que ofrecer un animal, que si eran granos, harina, aceite, no iba a ser pupusas, no se me emocione. Era más un sacrificio que ya estaba establecido, que usted tenía que seguir las pautas. ¿Cómo tenía que ser el animal? ¿Cómo se tenía que entregar aquello? Después, en los capítulos 8 al 10, ordenación de sacerdotes. Usted encuentra esto en estos pasajes donde los sacerdotes tenían un rol en particular en ciertas ceremonias, rituales, en ciertas cosas en específico. No era como que, ok, vamos a hacer esto y ¿quién se encarga de hacerlo? No. El sacerdote tenía una posición importante y un rol ya destinado. Y esto es cuando hablamos de adoración. Leyes, estas son poquitas, oiga, y si las lee, yo no sé, se va a cansar más que yo, tal vez. Capítulos del 11 al 26, había leyes morales que me decían cómo tenía que ser mi comportamiento, un comportamiento correcto hacia mi prójimo, un comportamiento en lo moral, en lo ético, en lo civil. Leyes religiosas, tal como el que les acabo de mencionar, el día de descanso, el sábado, el día sábado. Leyes sanitarias, había leyes que tenían que ver con el flujo del hombre y el flujo de la mujer, hablando del flujo de sangre y el flujo de semen en los hombres. Y uno tenía que seguir esas leyes de santidad, no tener intimidad con los familiares. Estaban súper específicas, que no era así como que, ay Dios, ¿sabes qué? No le entendí. Estaban súper detalladas y el pueblo de Dios tenía que seguirlas
para poder ellos vivir en santidad con Dios. Entonces después, en el capítulo 23 tenemos las fiestas. Oiga, usted dirá, los judíos eran de que bien fiesteros, ¿no? De que, oiga hermano, como que nos parecemos, ¿verdad? Los hispanos con los judíos, porque a mí me gustan las fiestas, ¿verdad? Bueno, los judíos tenían fiestas, pero no era así como que, oye, vamos a celebrar la Pascua, ¿qué hacemos el día de hoy? Un cabrito, ¡ahora un cabrito! No. Hacemos esto, ¿qué hacemos? ¿Y qué más le ponemos? Las fiestas tenían un significado en particular y tenían que llevarse en cierto orden, había un ritual, había algo, un seguimiento, no era así como que pues, ¿qué estaría bien hacer? Ya había algo destinado. Había años especiales. ¿Me está siguiendo? Ok, no se me duerma, ok. Había años especiales, capítulo 25, el año del sábado, el año del sabático, donde la tierra descansaba, pero también el hombre descansaba. Estaba el año del jubileo, que eran 7 ciclos de 7 años. En el año número 50 era un tiempo de redención. Es decir, si yo me había vendido como esclavo, en ese año yo podía ser libre. Este es un chart, esto es una tabla que está resumida y es un montón. Imagínese usted llevar estas cosas a cabo. Así como que con ganas de que Dios no quería que nadie fuera santo, ¿verdad? Pero seguir todas esas cosas era bastante. Solo para vivir en santidad yo tenía que vivir estas. Repita esto. Entre más cerca esté de Dios, más santo soy. Eso no solo en Levítico, pero en toda la Biblia encontramos prácticas espirituales que nos ayudan a acercarnos a Dios, por lo tanto, vivir en santidad. El simple hecho de leer la Biblia. Usted tiene que leerla para encontrar, ¿verdad?, qué es lo que hay aquí. Cuando usted lee la Biblia, usted se dará cuenta que usted camina hacia la santidad y por lo tanto se está acercando a Dios. Si tal vez usted no tenía el hábito de leer la Biblia, pero dice, ok, si leer la Biblia me va a ayudar a alinearme a las expectativas de Dios, de vivir en santidad con Él, entonces voy a empezar a leer la Biblia. No solo cuando es el tiempo de la predicación, pero también entre semana. Y entonces decimos, ok, voy a orar. Ya no solo voy a orar por los alimentos, ya no solo voy a orar porque los domingos me dicen, puestos de pie, vamos a orar. Pero voy a tener una vida de oración. Entonces usted comienza a dar pasos hacia vivir en santidad. Se acerca a Dios. Mientras usted establezca qué es lo que tiene que hacer para vivir en santidad, usted se dará cuenta que estará acercándose a Dios. Por tal motivo, usted se acerca a Dios y usted genera cambios en sus pensamientos, cambios de actitud, de comportamiento. Y no solo eso, sino dice, oye, escucho que la gente ayuna para acercarse más a Dios. Y entonces dice, ok, voy a estar ayunando. Y comienza a ayunar, continúa orando, y ya no solamente ora por sus necesidades, pero por el simple hecho de acercarse a Dios. Y usted continúa haciendo esas cosas, dice, voy a servir a Dios, voy a comenzar a servir ahí en la iglesia, y me acerco, y congrego, y soy regular, no se preocupe, no me voy a caer. Y soy regular, y me acerco a Dios, y me acerco a Dios, y me doy cuenta que entre más me acerco a Dios, hay cambios que genero. Porque estas cosas no son casuales, ¿verdad? Que, como que de repente oré. Como que de repente leí la Biblia. Fíjate, me aventé un capítulo sin querer. Qué chistoso. Pero a veces sucede, ¿no? Estamos iniciando el año y uno se emociona porque dice, no, esta vez voy a ir al gimnasio, pero sobre todo voy a orar. Todos los lunes a tales horas voy a orar, voy a hacer esto. Luego como que pasa el tiempo y uno dice, no, como que oré bastante. A lo mejor ya no necesito orar tanto. Y la regularidad con la que usted leía la Biblia ya no es la misma. Ya no se congrega de la misma manera y ya no hace esto y lo otro. Y cuando se da cuenta ya está donde empezó. Las prácticas espirituales nos ayudan a vivir en santidad con Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está viviendo su santidad hoy día? Muchas de las leyes, mandatos tenían que ver con lo correcto, en lo moral, en lo ético, en lo civil, como les decía. La mayoría de la parte de las secciones del capítulo 17 al 26 tratan de esto y se conocen como código de santidad. Sí, esta es la otra sección que les decía que el pueblo tenía que vivir en santidad con Dios, pero también
con el prójimo. Se le conoce como código de santidad en los capítulos 17 al 26. Y era la expectativa de Dios hacia el pueblo de alinearse a vivir en santidad. So, no solamente se trataba de ofrendar a Dios y esto y estar bien con Dios, pero se trataba de estar bien con el prójimo. Entonces la santidad no solo se trata de estar separado y ocupado en esas prácticas espirituales, sino de un comportamiento correcto hacia mi prójimo. En el siglo XVIII, el fundador del metodismo, Juan Wesley, él motivaba mucho a las iglesias a vivir la santidad no solamente con Dios, pero con el prójimo. Y si algo se conoce a las iglesias metodistas es por la justicia social, por ver el bien por el prójimo. Entonces lo que Levítico y Wesley dicen es que sí es cierto, la santidad se vive con Dios cuando yo practico la oración, cuando me congrego, cuando ayuno, cuando leo la Biblia, cuando sirvo, cuando hago todas estas cosas, pero también se vive con el prójimo. ¿Cómo estamos viviendo la santidad hoy día con mi prójimo? Y me refiero desde su cónyuge, desde su pareja, su esposo, su esposa, sus hijos, sus familiares, las personas con las cuales trabaja, sus amigos. ¿En qué manera estamos viviendo nuestra santidad con ellos? Es cierto que oramos y hacemos este tipo de cosas, pero la expectativa de Dios es que nosotros vivamos nuestra santidad con nuestros prójimos, con nuestro prójimo. Ahora piense esto, vivir la santidad con el prójimo, me refiero a que aunque usted tiene un comportamiento correcto hacia ellos, usted perdona, usted va caminando hacia Dios. Por lo tanto, comienza a vivir la santidad. Usted ve por el necesitado y se acerca a Dios. Por lo tanto, vive en santidad. Usted comienza a tomar estas actitudes hacia su prójimo que son positivas, es decir, no participa del chisme. Se acerca a la santidad. Usted sabe a lo que me refiero. No, hay cosas que uno en el trabajo hace a veces y dice, para que se le quite el jefe, no lo hago. Y me pregunto yo, ¿eso es vivir en santidad con el prójimo? Y entonces, mientras más nosotros comenzamos a tomar esas actitudes que son correctas hacia mi prójimo, yo me voy acercando a vivir en santidad. Y es que es bien sencillo, déjeme le digo, que yo me enfoque en vivir en santidad con Dios que no lo veo. Porque cuando Dios le ha hecho una cara a usted, cuando Dios le ha dañado, cuando Dios le ha fallado, ha hablado a sus espaldas. Entonces es sencillo a veces vivir en santidad con Dios. Comienzo a orar, comienzo a ayunar, comienzo a leer la Biblia y comienzo a hacer tantas cosas que después mi vida en santidad con el prójimo se queda atrás. Y ahí va, ¿no? En santidad con Dios, en santidad con el prójimo, en santidad con Dios, en santidad con el prójimo. Y entonces la expectativa de Dios no solamente es que usted ore y viva en santidad con Dios, es su relación con el prójimo. Esa es la expectativa de Dios, esa es santidad. Tal parece que a veces se nos olvida que eso cuenta. Pero contéstese, ¿cómo es que está viviendo su santidad? En el Sinaí fue que Moisés recibe las instrucciones sobre el tabernáculo. Fue un lugar importante, este lugar, el Sinaí. Fue un lugar especial para el pueblo de Israel porque, sí es cierto, el tabernáculo se menciona en Éxodo, pero se menciona más en el libro de Levíticos. Y es en el Sinaí donde quiero pensar que el pueblo de Israel se sentía más cerca de Dios que nunca. Imagínese un lugar como este donde decimos Dios nos habla, Dios me toca, Dios me ministra, Dios me escucha. Bueno, el Sinaí era eso para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está bien en el Sinaí, es donde reciben las instrucciones, tienen el tabernáculo, era así como que el lugar perfecto para adorar a Dios. Están rodeados de personas que tienen lo mismo en común, tienen eso en común, adorar a Dios, vivir en santidad con Él, pero no iban a estar en el Sinaí por siempre. El tabernáculo que Dios
le dijo a Moisés que construyera fue algo así. Y cada una de estas cosas tenía algo en particular. Moisés no fue como que, ok, Dios, déjame, me inspiro y a ver qué te construyo. No, dijo Dios, espera, ya lo tengo diseñado, simplemente hazlo. Y entonces, aquí está el Sinaí y fue el lugar donde el pueblo de Israel recibe las instrucciones, es el lugar donde estaban con Dios viviendo en santidad. Pero Dios le dice, ok, es cierto que este lugar está muy bonito, pero tienes que seguir tu camino. De manera que el pueblo de Israel tenía que aprender a vivir en santidad con Dios y con el prójimo dentro del Sinaí, pero también fuera. Hay un grupo religioso que en el siglo XVI creció, se llaman los anabaptistas. Y este grupo religioso tenía este concepto de la santidad. Escúchelo, está interesante, como dicen algunos. Ellos decían que para vivir en santidad uno tenía que marginarse de la sociedad. Es decir, alejarse, separarse de la sociedad. No me toques porque yo estoy viviendo en santidad. Es decir, tengo pensamientos santos, yo no quiero que nadie me los ensucie aquí. Tengo una actitud santa, mira, no me pruebes porque me vas a conocer. Entonces, espérate, yo tengo que vivir en santidad, me alejo de aquí. De este grupo salió esta tradición, los menonitas. ¿Los han escuchado? Venden un queso en Monterrey bien rico que le hace así a las quesadillas. Todavía tienen esa tradición, se alejan. Pero la santidad que menciona Levítico no es una santidad que se aleja de la comunidad, que se aleja del prójimo. Es una santidad que se aprende a vivir dentro del Sinaí, pero también fuera del Sinaí. Y es que es bien fácil, ¿verdad? Aquí todos levantamos las manos, todos decimos, aleluya, santo, santo. Bien bonito. Pero está afuera y vas a ver que no sé qué, y ese vocabulario ya no es el mismo. Aquí todo es puro amor, ¿verdad? Hermanita, hermanita. Pero a veces en otros lugares, cuando estamos fuera del Sinaí, donde nuestro carácter es probado, ahí a veces no es lo mismo. La expectativa de Dios es que vivamos en santidad, que la santidad que vivamos es la misma aquí, pero también fuera. Termino con esto. Es interesante que así como el pueblo de Egipto fue libre para llegar a una tierra prometida, la Biblia dice algo así como que nosotros hemos sido libres del pecado en Cristo Jesús. ¿Lo ha escuchado? Que es en Cristo Jesús que usted y yo somos libres. Y Jesús no nos hizo libres nada más así como que, bueno, ya te libro, ahora haz lo que quieras, pero nos hizo libres porque hay una tierra prometida que nos está esperando. El asunto es que en lo que llegamos a esa tierra prometida, nosotros tenemos que trabajar en nuestra santidad. Es bien bonito, ¿verdad? Que sí, Señor ya me perdonó, y Dios, gracias. Pero entonces hay un trabajo que tenemos que hacer y ese es día tras día, día tras día. Y déjame decirle esto, la santidad se alcanza. Si Dios dijo, sean santos porque yo soy santo, es porque Dios sabe que lo podemos hacer. La santidad no es, pues el pastor que predica que él sea santo. Es imposible la santidad si uno fija sus ojos en alguien más que no la está persiguiendo. Por supuesto es imposible ser santo si yo me fijo en una persona que no ora, que no lee la Biblia, que no se congrega y no me lo tome a mal, pero es lo que es. Yo jamás voy a poder llegar a ser santo si yo me inspiro en personas que no perdonan, que no toleran, que explotan a la primera, que no buscan generar cambios en su vida para tener un comportamiento apropiado con su prójimo. Pero la santidad se alcanza si yo fijo mis ojos en Cristo, si yo fijo mis ojos en Dios, en el que me dijo, sé santo, porque yo soy santo, entonces lo puedo lograr. Entonces, estamos más cerca de Dios cuando practicamos cosas que nos ayudan a crecer en nuestra santidad, cuando yo tengo un comportamiento
correcto hacia mi prójimo y cuando aprendo a vivir la misma santidad dentro del Sinaí, pero también fuera. Yo le pregunto, por última vez, ¿cómo está viviendo su santidad? Puestos de pie, vamos a orar. Y invito a que cierre sus ojos. Y piensa en estas tres cosas, en cómo es que usted está viviendo su santidad con Dios. ¿Cuáles son las prácticas espirituales que usted ha estado haciendo? ¿Cuáles son las prácticas espirituales que tal vez no ha estado haciendo? Y que el día de hoy usted puede comprometerse con Dios en decir, Señor, yo no te prometo que el día de mañana voy a empezar a hacer todas, pero te prometo, me comprometo contigo a que voy a comenzar a dar pasos que me lleven a vivir en santidad contigo. Lo segundo, piense en cómo está viviendo la santidad con su prójimo. Oiga, es que es bien fácil hablar pura azúcar aquí en la iglesia, pero en la casa, con la familia que tiene confianza. ¿Cómo es que usted está viviendo su santidad con su prójimo? Comienza a meditar y dígale, Señor, tú sabes mi carácter. Tú sabes mis reacciones. Tú sabes que ignoro al necesitado. Tú sabes esto y lo otro. Y comprométase con Dios en que va a comenzar a generar un comportamiento correcto hacia su prójimo. Y lo último, no imposible, es que usted sea la misma persona dentro del Sinaí, pero también fuera. Si aquí no oculta cosas, ¿por qué ocultarlas afuera? Si aquí habla de una manera, ¿por qué no hacer lo mismo afuera? Señor, creemos en lo que has dicho, en que si tú eres santo y esperas de nosotros ser santos es porque lo podemos lograr, no en nuestras fuerzas, pero en tu poder, Señor. Y Dios, yo oro que así como tú has estado ministrando el espíritu de cada una de estas personas y que Espíritu Santo tú has convencido, tú has traído ese convencimiento de la condición espiritual en que están cada uno de ellos, en que generarán cambios, Señor, positivos para vivir en santidad contigo. Que tú serás esa persona que les recuerde el comportamiento apropiado que deben de tener con su prójimo. Que tú les recordarás, les enseñarás. Y Señor, con tu gracia, con tu poder, Dios, y que aún en la debilidad de ellos, Señor, tú los harás fuertes para ser esa misma persona que vive en santidad contigo y con su prójimo dentro y fuera, Señor, del Sinaí. Ayúdanos, Señor, a ser santo como tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén.